las 8 de la mañana con 7 minutos, las 8 con 7 minutos, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, está con nosotros. Alcalde, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo estás, Connie? Muy buen día, alcalde. ¿Cómo están, muchachos? Lo primero, gracias por la invitación, pero estoy viendo la imagen del paraíso. Qué manera de sufrir el puerto. Uf. Así que lo primero es la zona en que yo nací y no se deja de ser nunca porteño. Yo me vine a los 4 años a ir a Santiago con mis viejos. Yo todavía digo pan batido. Viejo y peludo como estoy, todavía digo pan batido y me duele en el alma que el puerto todavía sufre tanto. Así que un abrazo muy grande a los vecinos de Los Cerros que han sido golpeados por esta nueva tragedia. Sí, anoche cuando vimos pasadas las 9 de la noche que comenzaban estos incendios, el temor era que se replicara y se repitiera la tragedia de Viña del Mar. Afortunadamente, por lo menos hasta ahora no es tan grave, no es tan masiva realidad, pero de todas formas cualquier familia que pierde una vivienda, como fue anoche el caso, se calcula que hasta 40 viviendas podrían haberse... Entre 15 y 40, decía la ministra. Claro, o sea, todavía no tenemos ese catastro, ¿no? Porque esto parte, digamos, en quebradas, pero es un incendio forestal, parte en quebradas, pero las quebradas están como en el borde, digamos, de las zonas residenciales y parte de ser un incendio forestal a un incendio estructural, porque termina afectando, digamos, material que ya no es solamente material de la naturaleza. Así que hay que esperar la siguiente información que entregue. En todo caso, hay que hacer una reserva de constitucionalidad, por así decirlo, de este tema, porque probablemente cuando hablemos de seguridad pública, algo tiene que ver esto también. Porque Valparaíso siempre ha sido una ciudad modesta, pero estas cosas no pasaban a este nivel hace 40 años, tampoco a 10 años atrás. Entonces, el poblamiento ilegal de las quebradas y la anomia de la autoridad, no solo del alcalde, sino que de la autoridad de todo el Estado, es decir... No soy capaz de decirle que no se puede estar allí. No soy capaz de desalojarlo. Al final lo que termina con son muchas vidas de personas ahora, que alcalde, mueren. coincidiremos también en que es fácil, digamos, desde cualquier república, ¿no? Desde cualquier vereda, pedir desalojos. De hecho, esto lo hemos conversado con alcaldes como el de Maipú, pero al mismo tiempo hay que ver dónde se reubican esas familias. No es que uno diga, lo desalojamos de un lugar y como que listo, se diluye, se disuelve el problema. No, el problema es que hay instalado en otra zona. Lo que pasa ¿Dónde es que, uno instala? Usted, por ejemplo, ha estado pidiendo, y déjeme partir con esto, que lo ayuden también con tomas que tiene en su propia comuna, pero la pregunta es, ¿qué se hace con esa familia? Yo sé que usted dirá, es el problema, no sé, del Ministerio de la Vivienda, pero uno entiende que cuando llegan personas a vivir a un determinado lugar, ya sea Valparaíso o la Florida, son familias que por distintas razones pueden ser de inmigrantes o de chilenos y se instalan en un determinado lugar, es porque no tienen dónde vivir. ¿Qué se hace en eso? ¿Qué haría usted si toma la determinación de desalojarlo? Cuando partí hablando del Valparaíso de Juan Manuel, yo lo que te decía es, Valparaíso era mucho más pobre hace 50 años, en la época de mis papás, y mucho más pobre que hace 20 años. Pero no ocurrían estas tragedias tan masivas porque se ha producido un poblamiento en zonas que no se puede poblar. Y no me refiero a este alcalde de Valparaíso, me refiero a los alcaldes o a este gobierno y a todos los gobiernos para atrás. Algo ha pasado que no hemos sido capaces de decir, no se puede nomás. Porque detrás del discurso de donde hay una necesidad y un derecho, la verdad que no es así. Hay veces que tenemos que decir que no se puede. Y porque además detrás de las tomas ilegales hay mucha irregularidad. Tú sabes que en la toma de dignidad, que nosotros la que tenemos en la Florida, la mitad de las personas que están ahí ya tienen casa. El mismo ministro Montes, ¿no? Lo hemos conversado con el ministro. La mitad de los pobladores tienen casa y se aprovechan de estas acciones de fuerza para ver si obtienen una segunda vivienda. Después tenemos pobladores que tienen un origen inmigrantes ilegales, que nunca van a poder postular a la vivienda. Pero además, mira, evidentemente no es llegar y tomarse un terreno y decir yo quiero mi casa, porque me salto la fila de otros miles de personas que están haciendo el trámite por años. Entonces, entiendo que no es llegar y decir desalojar. Para mí no es fácil. Pero cuando eres autoridad te toca tomar decisiones a veces impopulares y difíciles. Porque aquí colisionan dos derechos, Juan Manuel. El derecho a la vivienda, que es un derecho relativo, no es un derecho absoluto. Pero está el derecho a la vida, la protección de los niños, la protección de la seguridad de las comunidades completas, que pueden terminar viviendo tragedias terribles si no se regula y se ordena. Entonces, la reflexión era mucho más de fondo. Como sociedad, tenemos que revisitar y ponernos bien de acuerdo qué significa cumplir la ley en Chile. Y específicamente en este tema, porque recién estaba viendo el caso del Cerro Chuño en Arica. Probablemente para nosotros esta es una palabra desconocida. El Cerro Chuño es una realidad dantesca en Arica, en donde había un poblamiento ilegal de chilenos que fueron erradicados y hoy día está tomado por la inmigración ilegal y las bandas de narcotráfico. Todas estas escenas espantosas que hemos visto en Cerrillo y en Maipú, en Arica, ocurren hace mucho tiempo. Los fiscales te lo dicen.
pero como no ocurre en Santiago, no es tan noticia. Pero está ocurriendo en Santiago. Está ocurriendo en Santiago. Entonces, lo que corresponde es, ¿por qué no nos miramos de frente? ¿No nos damos las malas noticias de una vez, sin tirarnos los platos por la cabeza? Vamos a tener que hacer un esfuerzo como sociedad para darnos ¿Cuál cuenta sería, perdón, alcalde, va a entender bien, cuál sería la mala noticia? que vamos a tener que decirle que no muchas veces a la gente. Que esta lógica que instaló el Frente Amplio, que tiene el origen en Argentina, de una frase de Cristina Kirchner, donde hay hay una necesidad, hay un derecho. Y no es siempre así. Primero porque las necesidades son infinitas y por tanto los derechos no pueden ser infinitos. Y segundo porque hay derechos que son más importantes unos que otros. Entonces, entre la vida y la vivienda, primero está el derecho a la vida. Ya, déjeme preguntarle esto, porque las tomas no se instalaron en los 2 años del gobierno del presidente Boric. Por supuesto. Estas tomas vienen, y déjeme preguntarle en el caso de la Florida, porque al menos en el caso de Maipú y de varias otras tomas, las que hemos visto en Cerrillos y en otros lugares, se instalaron y particularmente con mucha fuerza tras el ingreso de una gran cantidad de migrantes, especialmente en la pandemia. Esto fue con anterioridad al 11 de marzo del 2022, para, digamos, marcar un punto de que esto no es un problema, de que en el fondo llegó Boric y abrió la puerta, digamos, de la frontera para que entraran los migrantes que trajeron este problema. Este es un problema que venimos teniendo hace por lo menos unos 14 años, según el cálculo de los expertos. En el caso de la Florida, ¿desde hace cuánto tiempo estamos viviendo el problema de las tomas? ¿Y qué tipo de tomas tenemos en particular? Porque no es lo mismo, y desde el punto de vista delincuencial, de las tomas que son básicamente cooptadas por grupos del crimen organizado, que subarriendan pedazos de terreno, a tomas de chilenos en su necesidad de tener un pedazo de tierra para tener una vivienda. A ver, primero hablemos de números, más de lo que puedes opinar tú, lo que puedo opinar yo, lo que puedo opinar Leconi. Hablemos de números. Iván Poduje tiene un estudio bien acabado respecto de las tomas en Santiago. El año 2019, justo antes del estallido, en Chile en total había alrededor de 42.000 familias que estaban en tomas. En 4 años se triplicó, estamos sobre 120.000. ¿Y por qué ocurrió? Por varias razones, porque el estallido social significó un colapso del Estado, la pérdida de la fuerza pública, su legitimidad frente a la sociedad, policías muy debilitadas, y esto avanzó como una mancha de aceite y se multiplicó por todos lados. Luego vino como tú dices, la pandemia, en donde las prioridades del país era salvar gente y nadie iba a desalojar una toma. En el caso particular de la toma llamada así Dignidad, está en el límite con Peñalolén, son básicamente familias de Peñalolén, el 80% son vecinos de Peñalolén que no tuvieron nunca solución a sus problemas de vivienda en Peñalolén y cruzaron la frontera y se instalaron en la ribera del Sajón de la Guada, que además es una zona en que no se puede construir. En el año 93 se produjo un gran aluvión y se determinó hace muchas décadas que es una zona de exclusión, no se puede construir. Pero como la realidad también se impone, y estábamos sin fuerza pública después del estallido y con un país muy colapsado también con la pandemia, yo personalmente hablé con los dirigentes y está puesto por escrito. Yo le dije, mire, nunca les vamos a reconocer legitimidad a una acción de fuerza, nunca. Esto es una acción ilegítima. Pero entendemos que hay un tema humano de por medio y hay un tema práctico. Aquí hay niños, hay mujeres, no llegar y entrar con la fuerza pública. Pero también les tenemos que decir con la misma fuerza que todas las personas que se pongan más cerca del lecho del río, los vamos a sacar por la fuerza. ¿Y lo hizo? Es que en eso estamos hoy día. En eso lo vamos a hacer hoy porque también hay un antes y un después de lo de Viña. Ya, ahora, perdón. O sea, cuando se produce... Perdón, alcalde, pero lo que usted describe, para entenderlo bien, fue en la época de la pandemia y solamente como para marcar un punto que yo creo que los que nos escuchan, y usted mismo lo entiende, ¿no? Entre Peñalolén y su comuna, digamos, no hay una frontera como entre Perú y Chile, digamos. O sea, entre una comuna y otra hay personas que probablemente no saben que estaban instalándose en Peñalolén o en la Florida. Simplemente buscaron un pedazo de tierra, ¿no? No, eso no es así, Juan Manuel. Permíteme discutirte ese punto. Sí, lo saben. Pero lo que pasa es que se nos cuenta que en Peñalolén no los tomaron en cuenta y cruzaron al otro lado. Usted dice que la mayoría de los chilenos sabe cuándo está parado en una comuna y cuándo está parado en otra. No. Las personas de la toma sí lo saben, porque son vecinos de Peñalolén. Los vecinos de la Florida sabemos que el límite con Peñalolén es departamental y los vecinos de Peñalolén saben que el límite con la Florida es departamental. Por tanto, estas personas cuando se tomaron el terreno sabían que cruzaban a otra comuna. Y nosotros no hicimos caso. Está bien, pero básicamente es la misma legislación. Eso es lo que quiero decirle, alcalde. No tiene usted una ley distinta a la de Peñalolén. No, pero una voluntad, pero sí una disposición. Es exactamente la misma ley que rige para todos los chilenos en este aspecto, digamos. No, por supuesto, desde luego, eso es de perogrullo, Juan Manuel. Sí, lo que pasa es que hay una... Sí, lo que pasa es que no están de perogrullo si usted describe como si básicamente se estuvieran cruzando de un país a otro. Se están cruzando de una comuna a otra, donde la gran mayoría de los chilenos, digamos, no hace un distingo. Esto no es un inmigrante, es un chileno. ¿Dije eso?
No, pero se puede entender eso. No lo entendiste mal, no he dicho eso. No lo entendí mal. Lo que te estoy diciendo, Juan Manuel, y lo explico nuevamente para que no te confunda. Nosotros perfectamente podríamos haber dicho, este es un problema de Peñalolén, son vecinos de Peñalolén, tienen residencia en Peñalolén, tienen su ficha de protección social en Peñalolén. Es que a lo mejor ni siquiera eran vecinos de Peñalolén, alcalde, a lo mejor ni siquiera, pueden ser chilenos, y eso es lo que quiero escribir, son ciudadanos que habitan en un determinado país, es la diferencia de lo que se queja el alcalde de Maipú, que son migrantes que han terminado ocupando su terreno. Juan Manuel, déjame contarte la realidad, si tú me permites, y te puedo invitar que vayas a ver el caso. Cuando estas personas postulan a los subsidios, tienen que presentar sus papeles de residencia y su ficha de protección social. Y el 80% de ellos estaban en Peñalolén. Nosotros perfectamente podemos haber dicho, este es un problema de Peñalolén, no nos vamos a meter, no es el caso. Lo hacemos porque son chilenos. De hecho, te adelantaste porque es justamente lo que yo iba a decir. Son chilenos, no merecen ser tratados como cosas, pero evidentemente les vamos a poner límites a la situación. O sea, usted no puede poblar ilimitadamente esto porque el día de mañana se produce un incendio como el de Viña, y acaban a haber cientos de muertos, y la pregunta de los periodistas, de ustedes, es decir, ¿usted qué hizo? No hizo nada. No puedo ponerme con un cartel y decir que era una ley de incendios. Tengo que actuar con prudencia, con sentido común, pero también cumpliendo la ley. Entonces, lo que hoy día le estamos diciendo a estas personas, evidentemente llevamos trabajando 2 años con el ministro Monte. Perdón, déjeme interrumpir un segundo. Para que no haya una confusión de nuevo. Hemos hecho 3 cosas. Hablamos con el ministro Monte y le dijimos, mire, este problema, que es de ustedes, lo vamos a asumir como propio. Y estamos dispuestos como municipalidad a ayudar en el arriendo de un terreno en otro lugar para un campamento transitorio para que estas personas algún día tengan casa con un proyecto. ¿Eso se lo dijo cuándo? Hace unos 4 meses atrás por escrito. Ya, pero para entender bien, porque usted nos describía que este problema quedó muy marcado posterior a la pandemia, y la pandemia, digamos, es muy marcada el 2020 y el 2021. El ministro Monte asume en marzo del 2022 con el nuevo gobierno. El ministro Monte es floridano, conoce el caso, se relacionó con las comunidades, nosotros estuvimos presentes en esa reunión y manifestó buena disposición. Como estaba con buena disposición, nosotros dijimos, queremos colaborar, ayudar a que esto se resuelva, vamos a hacer un esfuerzo que podríamos perfectamente haber evadido, lo vamos a hacer, pero necesitamos que esto se resuelva pronto, porque cada invierno pende sobre nosotros una espada de Damocles que baja la temperatura, sube la temperatura, riesgo al aluvión, y podemos tener decenas de muertos. Por tanto, le hemos dicho al ministro, ahora también por escrito, ministro, han pasado 2 años. Tiene que usted ponerle un horizonte a este tema. Pero déjeme interrumpirlo un segundo, alcalde, para entender la dinámica de las tomas. Porque lo que usted está describiendo da cuenta de que, en definitiva, ustedes permitieron que se hiciera la toma. No. Pero cómo no, si la toma se hizo. No, si ustedes ¿qué podrían haber hecho ustedes, en el fondo, para impedir que esta gente llegara y se tomara ese lugar? Pero, Connie, me sorprende. ¿Por qué? ¿Tú no sabes que la Corte Suprema, por ejemplo, sí, dictó una norma que afortunadamente se modificó ahora, que en la práctica validó las tomas en todo Chile? Ya, y la gente llegó con ese fallo de la Corte Suprema en la mano. Llegó en un contexto, Connie. Lo que pasa es que usted está diciendo, en el fondo está sugiriendo, ¿verdad?, que hemos permitido que se hagan tomas y que se ocupen lugares que no se debieran ocupar, pero también está describiendo una situación que da cuenta de que la propia autoridad local tiene problemas para impedir que eso pase. Durante todo el 2019, Connie, no se podía usar la fuerza pública. Y a mí me sorprende de repente cuando uno le preguntan, todos vimos lo que pasó en Chile en 2019. Teníamos una policía de criminales, de violadores, de asesinos, torturadores. Carabineros no tenía ningún poder en Chile. Estaba totalmente colapsado. O sea, esa es la realidad. Y yo en eso, perdón, podemos tener todas las diferencias, pero esto no era Noruega. Nosotros vivimos una revuelta de proporciones catastróficas en donde no era posible hacer cumplir la ley. Fuimos muchos alcaldes que tuvimos que salir de nuestras casas porque las fueron a quemar. Ya, pero eso fue el 19. Usted está describiendo esto, pero si usted mismo le puso el timing post-pandemia o en pandemia. Es que la toma se produce en el 2019. Ese es el hecho. Ya, no en pandemia entonces. No es que usted dijo que había sido en pandemia. Es que es importante para entender cómo se dan las cosas, alcalde. Bueno, hoy día, ¿de qué manera hoy día va a plantear desalojar esa toma? Planteé 2 fechas para que los auditores escuchen bien. Probablemente ellos lo entendieron correctamente. Y dije, hay 2 fechas, 2019 y 2020-21, que es la pandemia. El 2019 se produce la toma, en el contexto del estallido social, donde no había fuerza pública para nada en Chile. No había posibilidad de hacer cumplir la ley en Chile durante un buen rato. Y luego viene la pandemia, en donde esto se consolida, producto de que la prioridad nacional era salvar vidas. No había posibilidad de aplicar este tipo de normas cuando estábamos en la mitad de la pandemia. Y es lo que ocurrió además en todo Chile, no solo en la Florida. Por eso los números de Iván Poduje son tan elocuentes. Se triplican 4 años. Entonces,
Lo que nosotros hicimos claramente es decirle, no los vamos a legitimar. Entendemos que hay un tema humanitario. Obviamente cuando un niño se enferma ahí lo atendemos igual. Cuando hay un incendio concurrimos a ayudar, pero tenemos que sacarlos de ahí. Esa es la palabra, tienen que salir de ahí. Porque además por ley no pueden estar ahí. Es una zona que tiene riesgo para la vida de ellos. Entonces, como te decía al principio, mal que le pese a mucho y de repente no se entienda bien, a veces uno tiene que hacer el papel del malo cuando eres la autoridad. Te toca decir que no se puede. Y la verdad que ya han pasado 4 años en donde hubo por lo menos 2 o 3 de una situación muy irregular en el país entre el estallido social y la pandemia, pero ya estamos en una situación mucho más normal y aquí corresponde que el Ministerio de la Vivienda, con su política de subsidio, le dé subsidio a aquellos que pueden tener subsidios, que es más o menos la mitad de esa población. La otra mitad va a tener que salir de ahí. Alcalde, y volver a nosotros su conversamos la semana pasada con el ministro de la Vivienda y el problema es dónde se instalan esas personas. Si nosotros tenemos un déficit de vivienda, por eso es que está el desafío de este gobierno de construir una cantidad determinada de viviendas, porque en Chile tenemos un déficit de vivienda. El problema es dónde se instalan las personas. Si le toca a usted o le toca al ministro de Vivienda desalojarlos, el problema es dónde se trasladan las personas. Por eso es que estamos viviendo el drama que estamos viviendo. Por eso yo expliqué al principio, Juan Manuel y Connie, lo expliqué y esto lo explico por segunda vez. Obviamente nosotros sabemos que los procesos de construcción de vivienda no es automático, no es algo que se mete en una olla mármico que está listo en 20 minutos. No, sí, alcalde. Toma 4 años aproximadamente. Perdón, alcalde, para elevar un poco la conversación, digamos, entiendo lo que usted Por eso está planteamos un campamento de transición que además es una idea del mismo ministro Monte. Nosotros en ningún caso le vamos a poner la prueba al ministro para que le vaya mal. A nosotros nos interesa que le vaya bien. Y por eso hemos dicho siempre, no nos restamos del problema, nos sumamos para ayudar. Perfectamente le podemos decir, el problema es suyo, dele usted subsidio. Sabemos que no es inmediato, entonces hemos asumido la idea de construir un campamento transitorio para que durante los años que tome la espera de estas nuevas viviendas, que son aproximadamente en promedio 4 años. ¿Qué es un campamento transitorio? Se arrenda un predio, ¿ya? Y se construyen viviendas ligeras, básicamente media agua o viviendas de construcción ligera, mientras se construyen las viviendas finales que son de subsidio, son viviendas sólidas. ¿Y no se corre el riesgo ahí, perdón, alcalde, de que esas viviendas transitorias o de material ligero, como dice usted, claro, esas familias que están ahí después vayan a una vivienda definitiva, pero después esas viviendas transitorias sean ocupadas por nuevas familias? No. De nuevo tiene que ver con la decisión de la autoridad. Cuando se hizo la toma de Peñalolén, y estaba el alcalde Orrego en esa época, fue un proceso que le tomó mucho tiempo, pero fue exitoso. Se lo sacaron de ahí, se logró resolver y hoy día un parque muy bonito que tiene Peñalolén. Fue una buena política pública. Porque además no podemos llegar a la suma cero, pues, Juan Manuel. Porque al final son todos riesgos, pero evidente, la actividad pública conlleva riesgo. Hay cosas que pueden no resultar, pero hay que tomar esos riesgos. Lo que no podemos hacer es decir, ¿sabe? Como es tan difícil y hay tantos problemas, nos quedamos donde mismo. Porque si el día de mañana hay un incendio con 20 o 30 casas, como lo que hemos visto en Valparaíso, y tenemos 30 niños muertos, la pregunta a usted es decir, bueno, ¿y por qué no hizo nada? Bueno, estamos tratando de hacer lo que hay que hacer y lo que le hemos dicho al ministro, se acaba el tiempo de las palabras, tenemos que pasar a la acción. Entendemos que el plazo de construcción de viviendas definitivas no es inmediato, no se hace en 2 días, pero evidentemente trasladémoslo a un campamento transitorio, comprométase usted a entregarle subsidio a los que pueden optar subsidio y los que no tienen derecho a subsidio no van a tener subsidio, se tienen que ir. Alcalde Carter, ese es el aspecto social, en definitiva, ¿verdad? Y que está mucho más vinculado con el tema de la vivienda, de las tomas, pero también hay un tema de seguridad. No solamente conectado con las tomas, lo que pasa es que de lo que más hemos estado hablando en el último tiempo, por lo que sabemos pasa en Maipú, por lo que sabemos pasa en Cerrillo, eventualmente también hay problemas importantes de esa naturaleza en las tomas y en esta en particular en la Florida. Y el debate se concentra hoy día en la participación o no de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué consideraría usted que son necesarias las Fuerzas Armadas en una estrategia de seguridad y orden público? Hace un año atrás, Connie, cuando se produjo la seguidilla de asesinatos de policía. Rita Olivares, me acuerdo, en Quilpué. Sí. Me tocó asistir al fueron funeral. 3 casos casi al hilo. Y luego empezaron los asesinatos de niños. Por lo menos a mí me armó la convicción, y no solo a mí, a varios más, de que estamos en una institución límite. Casi en un punto de no retorno. Donde las fuerzas policiales están sobrepasadas, no solamente porque cada día se jubilan más policías de los que ingresan a las escuelas, sino además porque la obsolescencia de su material, básicamente sus armas, son ridículas frente al poder de fuego de las bandas de narcotraficantes. Entonces, en esta realidad que es muy amenazante, muy dolorosa para el pueblo chileno, esta situación excepcional y ojalá lo más transitoria posible, amerita recurrir a las Fuerzas Armadas para labores específicas. Lo dije siempre y lo vuelvo a reiterar.
Nadie quiere allanamientos con militares en las poblaciones. Nadie quiere toque de queda. Esa es una historia que queremos dejar atrás, pero de la que tenemos que aprender. Pero sí podemos pedir a las Fuerzas Armadas, como en París, como en Roma, en Estocolmo, y hoy día está en Nueva York, la Guardia Nacional colabora en actividades preventivas. Por ejemplo, cuidando las estaciones del metro, grandes aglomeraciones de personas. Las infraestructuras críticas. Y nosotros lo vemos cuando hay elecciones. ¿Quién cuida los procesos electorales? Las Fuerzas Armadas. Cuando hay un terremoto y nos ayudan en la tragedia, son las Fuerzas Armadas. Por eso es súper relevante que sea claro lo que van a hacer, que sea acotado y que sea transitorio. Y lo segundo es que hayan reglas específicas para el uso de esa fuerza. Y ahí, lamentablemente, también el gobierno ha dubitado durante varias semanas, algunas cosas han sido casi de meme. Me sorprende porque yo tengo el mayor respeto intelectual por la ministra del Interior, pero sus declaraciones de los criterios para las reglas sobre la fuerza me parecieron francamente ridículos. O sea, esto de que tenía que, entre la orientación sexual, la etnicidad y un montón de otras cosas, de verdad eso, o sea, además impracticable. Aparte de que un poco ridículo, es impracticable. Pero los militares necesitan reglas claras por dos razones. Primero, porque los civiles tienen que ser protegidos frente al uso de la fuerza, siempre. Entonces, ¿en qué condiciones puede sacar un arma un militar o un policía? Y segundo, porque ese funcionario público, que es un militar o un policía, tiene que tener el respaldo del Estado de modo tal que si el gobierno cambia de opinión de nuevo mañana, no lo metan preso por haber usado la fuerza en representación nuestra. Las reglas tienen que estar claras. Y hoy día eso no existe. Entonces, hay renuencia hoy día de las Fuerzas Armadas fundamentalmente por esto. Y es bastante razonable. Pero el criterio general, y lo dije desde un principio, a mi juicio, esto es opinable, podrán ustedes estar de acuerdo conmigo o no, yo creo que estamos en un punto no retorno de que empezamos a tener señales preocupantes de volvernos un Estado fallido. Y cuando los Estados se vuelven fallidos, no se vuelve de ahí. Descríbame, alcalde, para entender bien, ¿qué interpreta usted por Estado fallido? Básicamente cuando hay jueces que empiezan a coludirse con los abogados del narcotráfico, cuando pruebas los procesos se empiezan a filtrar a los narcotraficantes. ¿Y tenemos ese riesgo o usted cree que ya incluso tenemos jueces que pueden estar coludidos? De que los jueces estén coludidos, eso solamente se puede probar a través de una sentencia, pero hemos tenido noticias muy preocupantes de distintos jueces que tienen actuaciones por lo menos confusas. En el norte, ¿recuerdas de cuando se expuso a los fiscales, cuando estaban persiguiendo a una de las bandas más peligrosas, a los gallegos? Sí, el clan derivado del Tentaragua. O sea, son señales muy preocupantes. Y al final, lo terrible de esto es que igual que el cáncer de hígado, los cánceres de páncreas, que son tan letales, solamente cuando dan señales ya es muy tarde. Y así funcionan los estados fallidos. Cuando tú te das cuenta que el almirante estaba comprado por el narco. ¿El almirante es narco o es de los buenos? ¿Este juez es narco o es de los buenos? ¿Este alcalde es de los narcos o de los buenos? Cuando esa duda se instala, Juan Manuel, ya no hay vuelta atrás. Y lamentablemente nosotros ya vemos señales evidentes de que esto puede ocurrir en Chile, porque además, y esto tiene que ver con ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero yo creo que usted es más joven que nosotros. Estoy tratando de ser políticamente correcto. No hace falta. Ya tampoco es como que pero mira, tanta diferencia. Pero no, yo soy más viejo que tú, Juan Manuel, así que tranquilidad. Si hubiese, a mí me gusta una serie inglesa que se llama Doctor Who, que es la más antigua de la televisión mundial. Y el Doctor Who viaja en el tiempo a distintos episodios de la historia y las trata de resolver. Una serie británica muy interesante. Si Doctor Who hubiese viajado en el tiempo y hubiera llegado al Congreso de Chile el año 67 y le hubiese dicho: señores senadores, señores diputados, ustedes en 7 años van a tener una dictadura. Los parlamentarios chilenos le han dicho: pero doctor, usted está loco. Esta es la Suiza de América, somos el país más estable de América Latina. Y estuvimos en dictadura igual que el resto de los continentes porque nos contagiamos con ese mal. Perdimos nuestra convivencia. Eso es lo que le quería plantear. Y hoy día hay una otra ola. Hay un contexto global. O sea, hoy día viene una nota en el diario Clarín que habla de cómo Europa se está transformando en el nuevo narcocontinente. Europa transformándose en el nuevo narcocontinente. Dando por obvio que el narcocontinente por excelencia ha sido ¿verdad? Mira. Y hoy día estamos hablando de Europa. O sea, estamos ante un fenómeno que no solamente nos afecta a nosotros. Eso, ¿cuánto pesa eso en las consideraciones que hay que tener también? O sea, hace unos 20 años atrás, un profesor de Derecho en Alemania, Gunther Jacobs, escribió un libro que se llama El Derecho Penal del Enemigo. Él ya diagnosticaba hace muchos años atrás que Occidente se enfrenta a nuevas formas de delito para las cuales no estaba preparado. Que el derecho penal, cuando fue concebido, los abogados estudiamos con César Beccaria, por ejemplo, que es uno de los teóricos del derecho penal, que está pensado para el criminal individual, que puede ser siniestro, pero es él. Estas otras organizaciones son multinacionales, tienen muchísimo dinero y le disputan el poder al Estado y tienen una voluntad de lucha equivalente a un ejército invasor. Y son flexibles. Y además no respetan la Convención de Viena, ningún derecho de los prisioneros.
frente a eso, Occidente tiene la obligación, y América Latina es parte de Occidente, tiene la obligación de revisitar las medidas con las que está enfrentando. Se requieren sistemas carcelarios especiales, un sistema penal mucho más expedito, penas más duras, inteligencia, y probablemente, y esto es durísimo, yo sé que cuando uno habla con el mundo de la prensa, te levantan la ceja y te dicen, pero ¿usted se cree Bukele? No, si no es Bukele. Tenemos que asumir que aquí va a haber bajas civiles, porque esta gente hace mucho rato que está en guerra contra los estados. Y lo que tú acabas de decir, y te agradezco, Suecia, la cuna de la socialdemocracia, hoy día está evaluando usar las Fuerzas Armadas en Estocolmo. Alcalde, a propósito de lo que menciona, ¿le gusta Bukele? No sé si me gusta o no me gusta. Estuve en El Salvador para las elecciones. Lo que sí, fui 4 días, 2 días invitado por el gobierno, pero me fui 2 días antes para no tener la visión solo del gobierno y tratar de ver cómo funciona el país de verdad. Me sorprendió que efectivamente es un país muy tranquilo y no vi nunca un policía ni un militar. Yo me imaginaba que era como Nueva York después de los atentados de las Torres Gemelas, que iba a estar lleno de puntos de control, jeep con ametralladores, cero. Me tocó después hablar con el vicepresidente y con varios ministros del gobierno del presidente Bukele. Y dije, ¿cómo lo hicieron? Simplemente después de 2 años de una lucha muy dura, donde encarcelaron a mucha gente y donde se modificaron leyes draconianas, muy duras, el que la hace, la paga. Por tanto, el delincuente sabe en El Salvador que si tú te metes con los salvadoreños a través de la violación de la ley, vas a terminar preso. O sea, y por tanto, está muy lejos de ser un Estado... Para entender bien, porque le hago una pregunta y como que no entiendo su respuesta. ¿Le gusta lo que le ha hecho Bukele o no le gusta lo que ha hecho Bukele? Lo que pasa es que es una noticia en desarrollo, porque evidentemente hay denuncias respecto a derechos humanos que tienen que ser atendidas. Y evidentemente era tan brutal la situación de El Salvador y ha tenido un tan grande respaldo por parte de la ciudadanía, 87% de votación a favor del gobierno en la última elección, que evidentemente todo indica que es muy exitoso. Pero cuando hay denuncias de derechos humanos, uno tiene que siempre tener una salvaguarda, estar muy atento, porque el respeto a los derechos humanos es intransable. Pero desde el punto de vista de los resultados, y en una primera mirada, sin duda, es muy llamativo. Perdón, alcalde, pero que son puntos contrapuestos. O sea, para conseguir esos resultados es que Bukele no lo justifica, pero Bukele hizo lo que hizo para conseguir esos resultados con, al mismo tiempo, esos cuestionamientos respecto a la violación de los derechos humanos. Entonces, no es como simplemente un daño colateral, digamos, es una consecuencia de los resultados que usted describe al mismo tiempo lo otro. No, porque hoy día hay un cuestionamiento, pero no hay ninguna sentencia del Tribunal Internacional. Eso mismo te estoy diciendo, entonces, que hay un cuestionamiento respecto a su accionar, un cuestionamiento a su accionar. Por ejemplo, uno de los puntos que más se le cuestiona, y yo le pregunté al ministro de Justicia y al vicepresidente en particular, con quien más tuve oportunidad de hablar, hay una denuncia muy importante porque hay decenas de miles de personas en las cárceles. Metieron presos a todas las pandillas. Porque modificaron una ley de pandillas que la transformaron en una cosa muy dura, que no voy a explicar en este caso, que es un derecho penal ya de autor muy extendido, que va contra principios bastante extendidos en Occidente. ¿Eso es cuestionable desde el punto de vista tradicional del derecho penal? Sí, pero probablemente este profesor Jacobs en Alemania diría, esto es lo que hay que hacer, este nuevo derecho penal del enemigo. ¿Y usted qué diría? Pero sí, evidentemente la crítica es que habrían muchas personas, o un número importante de personas que no deberían estar presas y que entraron por error a la cárcel. Y el gobierno lo reconoce, de hecho lo reconoció en una entrevista a la BBC, el presidente Bukele, diciendo, era tal nuestro drama que evidentemente hay un margen de error. Entonces, hay que ser prudente. Yo creo que hay una oportunidad a El Salvador de que desarrolle su proceso. A todos los países tienen que estar obligados a cumplir con los parámetros de respeto a los derechos humanos. Hoy día hay cuestionamientos, pero tienen que ser probados. Porque también digamos las cosas como son. En el mundo hay una raza para mirar a los gobiernos de derecha y una completamente para mirar a los gobiernos de izquierda. Yo también estuve en Caracas y Caracas es otra cosa. La sociedad salvadoreña... Pero hay una investigación de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela hoy día. Salvador es una sociedad democrática con canales libres de expresión, la gente transita en la calle sin un toque de queda, no hay policía secreta. Es un gobierno muy personalista, porque es un tipo de un magnetismo muy especial, pero a tu pregunta, porque me la hacen siempre, ¿usted se cree Bukele se dejó barba porque quiere ser como Bukele? No es lo que yo le pregunté. No es el caso. No es el caso. Sí, por eso es que no es necesario que nos responda a esa pregunta, porque no es la que yo le hice. El punto para mí es súper simple, Juan Manuel, tómatelo con Andina. Estoy tratando de poner una nota simpática en el tema. Estoy diciendo simplemente que cada proceso de cada país hay que mirarlo con mucho respeto, porque es lo que El Salvador ha vivido durante 30 años, una guerra brutal
con decenas de miles de muertos. Y han encontrado una solución por un gobierno que además no es de derecha. Bukele es un hombre que viene del mundo de la izquierda y la mayor parte de sus ministros son hombres de la guerrilla, del FCLN. Entonces, lo único que yo diría a tu pregunta, Juan Manuel, miremos con atención. A cualquier gobierno hay que exigirle respeto a los derechos humanos, a este y a cualquier otro, pero dejemos que los salvadoreños resuelvan sus temas, veamos en el mediano plazo cuál va a ser la evolución, pero lo que sí te puedo decir es que en el terreno es impactante el cambio que han tenido. Es impactante el cambio en calidad de vida que han tenido los salvadoreños y eso explica el apoyo casi unánime que tiene la sociedad salvadoreña al presidente Bukele. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, esta mañana con nosotros en Infinita. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Buen día, gracias. 8:37 minutos.